Con vosotros está, y no le conocéis, con vosotros está. Su nombre es el Señor, vosotros está, y no le conocéis, con vosotros está. Su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y pasa hambre y clama por boca del hambriento. Y muchos que lo ven pasan de largo, acaso por llegar temprano al templo. Su nombre es el Señor y se soporta. Y está en quien de justicia va sediento, y muchos que lo ven pasan de largo, a veces ocupados en sus rezos. Con vosotros está, y no le conocéis, con vosotros está. Su nombre es el Señor, con vosotros está, y no le conocéis, con vosotros está. Su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y está desnudo. La ausencia del amor hiela los huesos. Y muchos que los ven pasan de largo, seguros al calor de su dinero. Su nombre es el Señor y enfermo vive, y su agonía es la del enfermo. Y muchos que lo saben no hacen caso. Tal vez frecuentaban mucho el templo. Con vosotros está, y no le conocéis, con vosotros está. Su nombre es el Señor, con vosotros está, y no le conocéis, con vosotros está. Su nombre es el Señor. A esta celebración eucarística, démosle infinitas gracias al Señor por su santa presencia en medio de nuestra vida, agradeciéndole hoy porque sigue derramando su gracia y su bendición sobre todos nosotros. Oremos los unos por los otros. Pidámosle al Señor para que en este tiempo de la Pascua, que vamos terminando poco a poco y en la que vamos también preparándonos para recibir la presencia del Espíritu del Señor en nuestras vidas, pidámosle a Él que nos prepare, que nos ayude a vivir nuestro discipulado con el firme propósito de recibir su gracia y su bendición, para que nos ayude a mantenernos en comunión con Él, en el permanecer y el perseverar en el camino del Señor, pero a la vez en comunión con el mundo y con la historia, siendo testigos valerosos del amor de Dios, siendo instrumentos de la fe, de la esperanza, pero también siendo instrumentos para construir el reino de Dios en medio de las adversidades y de las dificultades del mundo entero. Oremos los unos por los otros, oremos por todos nuestros hermanos enfermos, por los que han sido notificados, contagiados por este virus, el cual llevamos más de 2 meses enfrentándonos, no solo en el mundo, sino especialmente en nuestro país. Oremos pidiéndole al Señor para que estas personas que han sido contagiadas no sean discriminadas, no sean aterrorizadas, no sean perseguidas, sino todo lo contrario, nuestra disposición de oración para esos hermanos, para que también un día, para que llegue en un momento,
su recuperación de este virus. Oremos también por todos los enfermos, por Panfilia Palencia Velázquez. Oremos por la salud de Gisenia Jiménez, por la salud de Virginia Anaya, pero también oremos hoy por la salud de Milena Vides, una integrante de nuestra comunidad parroquial. Oremos por todos los que han pedido que los tengamos muy presentes en nuestras oraciones. Oremos por los oferentes, todos los oferentes, los benefactores de nuestra parroquia, aquellos que de una u otra manera siguen siendo generosidades económicas y materiales de la comunidad de la parroquia para que ésta pueda seguir ejerciendo su trabajo pastoral y pueda seguir siendo presencia y fortaleza en medio de las necesidades y las adversidades. Oremos por las familias Hernández Arevalo, por la familia de la señora María Paternina, por la familia de Raúl Pájaro Mendoza, por la familia de Rafael Pájaro Mendoza. Oremos en acción de gracias también por la familia de nuestra hermana Rita Peña. Oremos hoy en acción de gracias a Santa Rita de Casia, para que por la intercesión de esta santa, nuestra hermana Rita y todos sus familiares se fortalezcan en la fe, en la esperanza y en el amor en Cristo vivo y resucitado. Oremos por todos nuestros hermanos difuntos, por Dilcia Pedrosa Luna, Clotilda Pérez, mi abuela Ángela María Martínez de Pérez, Agustín Herrera y Jamie Vergara. Y por todos quienes han fallecido y no han tenido una cristiana sepultura a causa de esta pandemia, o por quienes han fallecido a causa de la vejez, de otras enfermedades o de las imprudencias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Humildemente reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Oh Dios, que en la resurrección de Cristo nos dispones de nuevo para la vida eterna, elévanos hacia el autor de nuestra salvación, sentado a tu derecha, para que cuando nuestro Salvador vuelva a nosotros en su gloria, hagas revestir de la inmortalidad dichosa quienes hiciste renacer por el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con fe la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando estaba Pablo en Corinto, una noche le dijo el Señor en una visión:
Sigue hablando y no te calles. Pues yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte daño. Porque tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. Se quedó pues allí unos años, 1 año y medio, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se abalanzaron de común acuerdo contra Pablo y lo condujeron al tribunal diciendo: este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra cuando Galión dijo a los judíos: judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, sería razón de escucharlos con paciencia. Pero si discuten de palabras, de nombres, de su ley, véanlo ustedes. Yo no quiero ser juez de esos asuntos. Y les ordenó despejar el tribunal. Entonces agarraron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal, sin que Galión se preocupara de él. Pablo se quedó allí todavía bastantes días. Luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Secreas se había hecho rapar la cabeza porque había hecho un voto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo les invito a responder: Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey del mundo. Pueblos todos, batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió como heredad por heredad suya, y gloria de Jacob su amado. Dios es el Rey del mundo. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor el son de trompetas. Toquen para Dios, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen. Dios es el Rey del mundo. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con cada uno de ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad les digo, ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando va a dar a luz siente tristeza porque ha llegado su hora. Pero en cuanto da a luz al niño y se acuerda del apuro, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También ustedes ahora sienten tristeza, pero volveré a verlos y se alegrará su corazón y nadie les quitará su alegría. Ese día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lastimosamente la señal está un poco compleja, un poco difícil. Espero que los que estén conectados puedan mantenerse conectados.
ya no es como responsabilidad de nosotros. Es necesario entender que todo el país está conectado. Y bueno, eso ciertamente llega a poner un poco lenta la señal o a veces a caerse. Pero bien, hacemos todo lo posible para estar aquí en esta celebración eucarística. Hemos venido discerniendo la palabra de Dios en estos días. En el libro de los Hechos de los Apóstoles hemos hecho un gran recorrido en este tiempo pascual. Creo que qué gran lección de iglesia hemos tenido en este tiempo pascual, entendiendo cómo la iglesia nace, la iglesia pueblo de Dios, y que la iglesia pueblo de Dios nace gracias a la predicación de los apóstoles, y que ciertamente la naturaleza y la misión de la iglesia se da gracias a la predicación y al anuncio apostólico. Y entonces ha sido una buena enseñanza en este tiempo de Pascua para ayudarnos a entender el origen en la que también nosotros, a través del bautismo, nos vamos identificando. A través del bautismo vamos teniendo esa identidad, no solo de hijo de Dios, no solo de creyentes, de cristianos, sino de identidad de pueblo de Dios. Pueblo de Dios que es la iglesia. Pueblo de Dios que somos cada uno de nosotros por el bautismo. Pueblo de Dios en la que hacemos parte. Por lo tanto, cuando celebramos el sacramento del bautismo, no lo celebramos para que al niño no lo persiga la bruja o para que yo que sé, otras cosas que tienen por ahí, no sé. El bautismo es el sacramento que genera una apertura de nuestra vida como seres humanos, en la que construiremos desde la fe los contenidos ciertamente que argumentan esa fe, pero que nos llevan a identificarnos como parte de esa gran familia, pueblo de Dios, que es la iglesia y en la que nos llamaremos ciertamente cristianos. Qué buena lección hemos tenido entonces en la Pascua. Ojalá que esta meditación del libro de los Hechos de los Apóstoles nos permita entender y nos permita así tomar como elementos claves, criterios claves que nos ayuden a entender hoy, en el siglo XXI, en este comienzo de la segunda década del siglo XXI, nos ayuda a entender hoy a cada uno de nosotros ese papel de la iglesia, pero también ese papel de iglesia, de bautizados, de comunidad de creyentes. Esa iglesia, comunidad de creyentes, comunidad de ese sacerdocio común que todos y cada uno de nosotros tenemos. Y hemos visto en este caminar de la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos hemos dado cuenta la misión de Pablo. Esa misión paulina que de una u otra forma nos permite entender que la iglesia o la misión evangelizadora o la misión evangélica no estará reservada o no está reservada simplemente para unos pocos, sino que esta misión evangelizadora, el anuncio de Cristo vivo y resucitado, está dado para todo aquel que crea y se bautice, aunque esté en territorio pagano. Por eso a los paganos se les anuncia el reino de Dios. Pablo ha sido destinado para ir a tierras paganas, a tierras fuera del territorio de Israel, para anunciar el evangelio
a esos hombres y mujeres que también tendrán derecho a ser parte del llamado salvífico que Dios hace a toda la humanidad por medio de Jesucristo. Y entonces ahí tenemos ese ejercicio de Pablo. Y vemos cómo es el Espíritu del Señor va acompañando a Pablo en ese proceso constructivo de comunidad. Y hoy vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, versos 9 al 18, cómo el Señor le habla a Pablo y le dice y le indica lo que tiene que hacer. Pero es importante darnos cuenta que el anuncio del mensaje evangelizador va a encontrar ciertas dificultades que se evidencian en la individualidad de cada uno de nosotros o en medio de los criterios, de los pensamientos del mundo y de la historia. Pablo anuncia el Evangelio, pero en esas tierras paganas no es que todo el mundo vaya a aceptar el Evangelio, no. El trabajo evangelizador de Pablo, así como la de los discípulos, tendrán momentos de fracaso. Tendrán momentos que obstaculizarán la dinámica de la evangelización. Tendrán momentos en que se cerrará la puerta y en que tal vez el mensaje evangelizador no sea aceptado y sufra un rechazo total, pero también poniendo en peligro la vida del que anuncia. Bien, hemos visto en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo algunos discípulos han sido asesinados a causa de esa turba o a causa de ese pueblo increyente que no acepta el Evangelio. En medio de todo eso, hay un llamado muy importante de Jesús a Pablo. No temas, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte daño, porque tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. El llamado a no temer, el llamado a seguir con la misión, el llamado a seguir en pie, enfrentando las adversidades del mundo, pero haciendo posible de que el mensaje evangelizador pueda permear las realidades del mundo. Y es ahí donde Pablo ciertamente toma esa actitud y en las manos del Señor se coloca para seguir anunciando. Y bueno, encontrará las adversidades de que hay un grupo de hombres religiosos que lo llevarán delante del procónsul, es decir, delante de un estamento que lo juzgará civilmente con el ánimo de ponerlo preso o de matarlo. Pero bien sabemos lo que pasa más adelante. Es así como, de una u otra manera, la evangelización de la iglesia, bajo ese testimonio de Pablo, nos ayuda a nosotros a dimensionar que la dinámica comprometedora del discípulo no puede quedarse ciertamente obstaculizada frente a las adversidades que encuentra. El discípulo de Cristo que entiende y asume al Señor como parte de su vida, está en la tarea de continuar el anuncio evangelizador. Por eso, frente a las persecuciones, frente a los rechazos, frente a las aceptaciones,
o a las no aceptaciones, frente a cualquier criterio que cada día niegue la posibilidad del anuncio evangelizador. Es necesario tomar con actitud de fe, con actitud de esperanza, pero manteniendo siempre la dinámica misionera activa. Muchas veces hemos tratado de confundir ciertas cosas que a la luz de la fe tienen que ser vistas desde otra perspectiva. Bien sabemos que la sociedad que hoy tenemos no es una sociedad que socialmente, en su estructura, en su interior, en su conciencia, sea una sociedad plenamente religiosa. Es decir, sea una sociedad creyente. Ciertamente, la sociedad en la que tenemos hoy es una sociedad que rechaza el mensaje de la salvación. Que rechaza el mensaje de la salvación. Que quien lo acepta no lo vive en profundidad. Que quien lo acepta a ligeras ciertamente no produce los frutos esperados. Y quien busca en el mensaje evangelizador un mensaje de magia o un mensaje de criterios, digámoslo así, hechiceros o cosas así, ciertamente no da testimonio del Señor. Por eso la sociedad que tenemos hoy es una sociedad que vive en antivalores, que vive en la falta de fe, que vive sometida a pensamientos terrenales, que vive sometida bajo la mundanidad en la que se busca siempre el imperio del individualismo, pero también en la que de una u otra manera se quiere hacer visible de que es el hombre por el hombre el cual puede lograr todo su alcance y todo su progreso. Cada día nos vamos dando cuenta que una sociedad o una humanidad construida de esa manera es una humanidad que viene destruyéndose poco a poco. Y entonces eso nos ayuda a tener conciencia o a tener que darnos cuenta la necesidad de replantear nuestra experiencia de fe. No es una experiencia de fe pasiva. No es una experiencia de fe de cumplimientos dogmáticos. No es una experiencia de fe de querer ciertamente tener contento a Dios. No es una experiencia de fe que nos ayuda a pensar en el mero cumplimiento de cosas y creer que con el mero cumplimiento tenemos contento a Dios. Ese no es el tipo de fe que necesita nuestro mundo, nuestra historia, nuestra humanidad. Como tampoco era el estilo de fe que se necesitaba vivir en los tiempos de los apóstoles y en los tiempos en el que Pablo predica en tierras paganas. El estilo de fe que se necesita seguir profundizando hoy es ese estilo de fe que nos puede llevar a vivir el verdadero llamado del amor de Dios. Un amor de Dios que ha de ser un amor de Dios constructivo y transformador y que permita planificar la vida del ser humano. Cuando se anuncia de verdad ese mensaje o cuando se asumen los contenidos de la fe, llegando a ser testigos del amor de Dios bajo la praxis cristiana del día a día, ciertamente vamos a encontrar contradictores, ciertamente vamos a encontrar obstáculos, ciertamente vamos a encontrar rechazos, ciertamente vamos a seguir encontrando la frialdad de una comunidad o de una humanidad en la que de verdad no cree y no acepta. Pero aún en medio de eso,
tenemos que seguir con el mensaje evangelizador. Por eso Cristo, el Señor vivo y resucitado, en ese discurso de despedida que da en el capítulo, que está recopilado en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, invita a sus discípulos a no estar tristes. Pero no es esa tristeza de sentimiento, es esa tristeza que aún desborda el sentimiento y que obstaculiza mentalmente y activamente nuestro querer actuar. Es romper con esa tristeza para entender que todo el trabajo que vamos haciendo en favor de la humanidad es una manera de ir sembrando la semilla para que esa semilla pueda fructificar no solo a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Porque el colocar la semilla en el mundo le compete a todo discípulo y a todo creyente. Pero el proceso de la semilla que pueda ir, digámoslo así, fermentando o pueda ir haciendo su proceso al interior de la tierra, eso es cosa en el que el Señor tiene su mano metida. Por eso, el cristiano no puede ser un cristiano que viva triste, que viva melancólico, que viva esquizofrénicamente desesperado. El cristiano no puede ser ese cristiano que viva de una manera vacía su fe. El cristiano de hoy, como lo fue Pablo, como fueron los discípulos y como fueron los primeros cristianos de los primeros siglos de la historia de la iglesia, son los cristianos que deben mantener siempre la esperanza cierta de que la obra de Dios se hará, de que la obra de Dios se irá haciendo, irá fructificando. Por eso cuando hoy nos damos cuenta que vivimos en una humanidad que ha perdido el norte, el sentido, el horizonte, la razón, el sentido común, que ha perdido, que se ha desconectado de trabajar por los verdaderos valores que han de profundizar en la dignidad y en el construir una sociedad organizada donde pueda haber justicia y donde pueda haber ciertamente esa armonía de los unos con los otros. Cuando nos damos cuenta las acciones de las instituciones públicas o privadas que ponen en riesgo la vida y el progreso del ser humano, nosotros no podemos seguir teniendo una actitud pasiva y triste frente a esa realidad. Es necesario continuar, avanzar, anunciando a Jesucristo. Pero ojo, anunciando a Jesucristo no solo desde una línea religiosa, anunciando a Jesucristo desde el testimonio, anunciando a Jesucristo desde el mensaje evangelizador que pueda permear la conciencia de todos y cada uno de nosotros. Es poder seguir hablando del Señor en todos los contextos y en todas las circunstancias. Es poder dar el mensaje del amor de Dios como un mensaje liberador, pero también como un mensaje que nos lleva a valorar, a respetar, a custodiar y a cuidar el progreso de la vida del ser humano y su desarrollo en medio de los demás. Es también anunciar ese mensaje evangelizador. No es decir que Dios nos ama, que Dios nos ama y que Dios nos ama. Sí, todo el mundo sabe que Dios lo ama, pero el problema es que no todo el mundo vive como si Dios lo amara. Es hacer posible de que si yo anuncio que Dios me ama, entonces yo tengo que anunciar también con el ejemplo, con la vida, con las acciones, con la praxis, qué significa el amor de Dios. Y ciertamente, ¿qué significa el amor de Dios? Significa el respeto, el progreso, el trabajo por la dignificación humana, por el progreso de los seres humanos, por el fortalecimiento de la familia, por el fortalecimiento de las comunidades. Eso es lo que hace posible permear el amor de Dios para que todos podamos vivir en criterios de justicia, en criterios de bien común. Y frente a eso no podemos callar, ni podemos ser pasivos, ni podemos ser
vivir desconectados como si nada sucediera. Esa es la iglesia que hoy se necesita. Ese es el discípulo que hoy se necesita. Por eso Pablo debe interpelar nuestro papel de discípulos. Pablo, la acción de Pablo tiene que interpelarnos a nosotros y preguntarnos, bueno, ¿o es que vivimos en una realidad de tristeza, de melancolía? Porque si es así, apague y vámonos, porque no tiene sentido nada. Es entender que mi papel como creyente, mi papel como cristiano, no se reduce a una fe simplista, religiosa, no, sino de que me lleva a mí a vivir verdaderamente los valores evangélicos, de la justicia, de la verdad, del respeto, de la equidad, del trabajar los unos por los otros. Es allí. Y por eso tenemos que pedirle también al Señor que nos ayude con su gracia, pero también con la fuerza del Espíritu. Con la fuerza del Espíritu. Esa fuerza del Espíritu, de su Espíritu Santo, que nos ayuda ciertamente a mantenernos en el permanecer y perseverar con Él. Pero también esa fuerza del Espíritu Santo que nos ayuda a ser instrumentos ardorosos del amor del Señor en el mundo y en la historia. Quien quiera vivir su fe en Cristo Jesús vivo y resucitado a espaldas del mundo y de la historia, está equivocado. No se puede vivir considerándose discípulo, testigo de Cristo, a espaldas de las realidades históricas que vivimos. Es frente a las realidades históricas en las que vivimos día a día donde tenemos que ser los discípulos de Cristo. Es en el vecindario, en mi familia, en mi pueblo, en mi cuadra, en mi ciudad, en mi país, en mi comunidad de fe. Ahí donde yo tengo que ser ese discípulo ardoroso, testigo del amor de Dios, que identificándose con el Evangelio hace posible la construcción de una conciencia clara, en donde el ser humano pueda ser valorado y respetado, pero también pueda ser promovido y pueda ser defendido como hombre digno, como persona digna, como persona valiosa. Y es ahí donde necesitamos pedirle al Señor que nos regale su Espíritu. Por eso, en esta preparación hacia Pentecostés, no le pidamos al Señor el Espíritu Santo para que nos dé don de liberación y don de sanación. No. Si el Señor nos da algún don, bendito sea Dios. Pero el mayor don que tenemos que pedirle al Señor es que nos ayude a ser testigos del amor de Dios. Ese es el mayor don, el mayor regalo que tenemos que pedirle todos los días al Señor. Señor, que tu Espíritu me regale el don de ser ese testigo clave de tu presencia y de tu amor hoy. Ese es el don que hay que pedir. Si pides al Espíritu Santo, es para que seas testigo. Si pides el Espíritu del Señor, es para que seas testigo del Señor. Si pides el Espíritu del Señor, su Espíritu Santo, es porque quieres permanecer y perseverar aún en medio de tu pecado, de tu fragilidad. Quieres permanecer y perseverar en el Señor vivo y resucitado, pero también quieres ser un testigo del Señor vivo y resucitado en el mundo y en la historia. Para eso tenemos que pedir el Espíritu. No lo pidamos para cosas mágicas. No.
Todo el mundo tiene don de liberación, don de sanación, don de visión, don de no sé qué, tanto, todo el mundo tiene. Y mientras tanto la familia odiándose, la gente peleando, corrupción. Ay, ¿dónde está nuestro testimonio? Ojo con ¿para qué pedimos el Espíritu? Ojo con ¿para qué pedimos el Espíritu del Señor? ¿Para qué pedimos el Espíritu del Señor? Por eso, en este tiempo de preparación a Pentecostés, vamos a pedirle al Señor el Espíritu Santo, sí, pero que su Espíritu Santo me ayude a ser instrumento, me ayude a permanecer y perseverar en Él, porque soy un hombre débil, porque soy un hombre frágil, porque soy un hombre pecador, pero no me quiero apartar de Cristo, porque sé que Cristo es el que me da la salvación y la plenitud de mi vida. Y para eso necesito la fuerza del Espíritu que me motive, que me impulse, que me llene de ardor para siempre mantenerme unido a Cristo vivo y resucitado. Pero también pidamos el Espíritu del Señor para que el Señor me ayude a ser instrumento de su amor y de su presencia en medio de los demás, en medio del mundo y de la historia, donde el Señor quiera colocarme, pero que su Espíritu me guíe y que su Espíritu me fortalezca y que su Espíritu me anime y me dinamice para que yo pueda ser testigo evidente de su amor en medio de los demás. Que el Señor nos ayude. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñado, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrado. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Orad, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en sus manos ese sacrificio. Alabanza y gloria a su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge compasivo, Señor, las ofrendas de tu familia, para que bajo el amparo de tu protección no perdamos los dones recibidos y alcancemos los eternos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, es digno y justo, es nuestro deber y salvación darte gracias, proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir, y aunque sacrificado está siempre vivo. Por eso el mundo entero desborda de alegría, con esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, la fuerza del Espíritu Santo da vida y santificas todo. Congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Hermanos y hermanas, aquí está Jesucristo, el sacramento vivo de nuestra fe. En él te proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos por el cuerpo y la sangre de Cristo, y formemos, y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Rita de Acacia, religiosa, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, Monseñor José Clavijo, a la orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Escucha nuestra oración que hoy dirigimos, en acción de gracias por intercesión de Santa Rita de Acacia, en la vida de nuestra hermana señora Rita Peña y toda su familia, para que el Señor vivo y resucitado la acompañe y la bendiga siempre. Por todos nuestros hermanos, por las enfermos, Panfilia Palencia Velázquez, Yesenia Jiménez, Milena Vides, Virginia Naya, por todos aquellos oferentes y benefactores que siempre están atentos a las necesidades urgentes de nuestra parroquia, por las familias de Hernández Areva, de María Paternina, de Paula Pájaro Mendoza, de Rafael Pájaro Mendoza, la familia de cada uno de nosotros y de cada uno de los líderes de sectores,
Escucha también, Señor, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, nuestros hermanos difuntos, Dirce Pedro Saluna, Flotilda Pérez, Miguel Ángel María Martínez de Pérez, Agustín Herrera, Jamie Vergara, y todos los difuntos que han fallecido y que no han tenido una cristiana sepultura durante estos días, estos meses, por todos los que han fallecido a causa de esta pandemia, por los que han sido asesinados a causa de las imprudencias o de las injusticias sociales, o de las rencillas, o de los problemas, aquellos que han sido asesinados a causa del conflicto armado en nuestro país. Y a cuanto murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos ser todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Confiados digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, del pecado, las tentaciones, y regálanos tu paz. Como hermanos que somos en el Señor Jesús, vivo y resucitado, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde hasta la vida eterna. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. No, nunca me ha dejado, nunca. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. No, nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Oramos en silencio, pidiéndole al Señor su Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros, agradeciéndole infinitamente por su santa palabra, que fortalece, anima, dinamiza nuestra vida de fe para ser signos de amor y de esperanza. Pero también pidámosle al Señor por el cese de esta pandemia y que pronto podamos salir al encuentro del hermano, darle ese abrazo sincero, sentir al hermano que está ahí presente, pero también elevar nuestra oración por los que ya no encontraremos,
porque ahora descansen en la paz del Señor. Oremos en silencio. Roguemos para que el Espíritu infunda en estos tiempos de dolor la verdadera sabiduría, la que se expresa en la humildad, en la alegría, en la generosidad, para acoger las enseñanzas de Dios. Oh Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Protege, Señor, con tu amor constante a quienes has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo nos alegremos en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero invitarlos para que los que puedan, mañana tengamos un encuentro a las 4 de la tarde por aquí por el canal, o nos veremos entonces el próximo domingo en la celebración de la Santa Eucaristía de 10:30 de la mañana. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Podéis ir en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Buenas noches para todos. Mientras recorres la vida,